honor darle la bienvenida a todas, a todos y a todos. Espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por participar en este evento, en esta conversación. Chips con ética dentro, el diferenciador para negocios de inteligencia artificial, con nuestro invitado Pablo Ruz, CEO de Eleva Group. Les agradecemos mucho a todos los alumnos, las representaciones, los directores de carrera y a los emprendedores que forman parte de la comunidad del Epic Lab por asistir el día de hoy. Y sobre todo, y no por eso menos importante, a nuestro invitado Pablo Ruz. Antes de cederle la palabra a Pablo, quiero hacer su presentación para que todos podamos tener el mismo contexto. Bien, pues Pablo es CEO actualmente de Exleva Group. Pablo Andrés es un polímata mexicano. Estudió ingeniería en computación e ingeniería en negocios en el ITAM y ha estudiado piano toda su vida. Es fundador y director general de Exleva Group, reconocido el año pasado como The Most Innovative Software Development and Tech Consulting Firm 2021 en Norteamérica por el North America Business Elite Award. Es colaborador frecuente en el programa ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar de Imagen Radio y Televisión. Ha publicado artículos para el CFA Institute en Estados Unidos y CTAM en Reino Unido, entre otros medios. Ha realizado conferencias para la Northwestern Illinois University en Chicago, la Universal Business School Mumbai, para Northwestern Illinois, me equivoqué de línea, la Universidad Business School Mumbai en India, el ITAM y la Universidad Anáhuac, entre otras. Y para empresas como Merck Group, también es miembro de Beta Gamma Sigma, la International Society of Business Leaders y organizador del capítulo de Hackers Founders de la Ciudad de México. Cuenta con un certificado en liderazgo ético por el NASBA Center for the Public Trust en Estados Unidos. En su tiempo libre, Pablo disfruta leer, escribir, hacer origami, jugar ajedrez y, por supuesto, tocar el piano y componer. Pablo, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Agradecemos muchísimo tu participación, sabiendo que eres un emprendedor muy comprometido con tu empresa y que tienes y que dedicas con mucha pasión tu tiempo a ello. Entonces, valoramos muchísimo que nos des un espacio en tu agenda para platicarnos sobre inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo pues con un tema y un nombre de esta conversación pues tan retador, ¿no? Como los chips con ética adentro serán el diferenciador para los negocios de inteligencia artificial. Es un tema muy, muy interesante y que nos han pedido mucho tratar dentro de las conversaciones que hacemos en el EPIC. Entonces, bueno, sin más, te cedo la palabra y muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, Mariana, muchísimas gracias a ti y también muchísimas gracias a a todos los asistentes. Siempre es un placer para mí poder dar pláticas y conferencias y bueno, por supuesto que si es para el ITAM, pues con mucho más gusto todavía. Entonces, muchísimas gracias a todos. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. Miren, a mí en todas las pláticas que doy, que son bastantes, incluso también en las que doy en radio y en televisión, a mí me gusta mucho que las personas piensen, ¿no? A mí me gusta mucho que las personas se cuestionen qué es lo que tienen enfrente. A mí me gusta mucho que las personas participen, ¿no? Me gusta mucho, digamos, plantear, como mencionaba ahorita Mariana, algunas preguntas retadoras, porque me parece que ese es el camino principal para poder, digamos, emprender y también, sobre todo, para poder hacer negocios que tengan un impacto verdadero, ¿no? Y para que las ideas que uno tiene, pues puedan ser digamos, absorbidas y también repensadas y, por supuesto, evolucionadas por las otras personas, ¿no? O sea, por todas las personas, los escuchas. Entonces, parte del propósito de la plática es que también ustedes puedan ir preguntando cosas, que ustedes puedan ir participando, ¿no? Finalmente, creo que parte de lo enriquecedor de estas conferencias es justamente poder comparar los puntos de vista, que las personas vayan diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo creo esto. Y bueno, este tipo de formato lo permite, ¿no? Obviamente radio y tele, pues no se puede, no le vas a preguntar en ese momento a la persona que está en la tele, pues qué está pensando.
Bueno, más bien al revés, uno que está en la tele, pues no le puede preguntar en ese momento al televidente, ¿no? Pero digamos que cuando lo permite, ¿no? Hay que hacerlo y en cualquier caso siempre es importante que todos puedan reflexionar sobre todos estos temas que me parecen importantes. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan verlo y vayamos siguiendo la presentación. Mariana, ¿me confirma si se ve? Sí, te confirmo que se ve. ¿Y qué te parece si podemos administrar todas estas preguntas que el público tenga, pidiéndoles que levanten su mano para que de esta forma las podamos ir como dándole un orden y también invitándolos a que si tienen alguna que quieran retomar para el final, la pueden ir escribiendo en el chat y así no la perdemos. Va, sí, 100%, claro que sí. Bueno, pues entonces justo, ¿no? La plática tiene un título así medio rimbombante, ¿no? O sea, chips con ética, el diferenciador para negocios de inteligencia artificial. Y bueno, en realidad el propósito es poder, dentro de toda esta nube de empresas que tenemos, ¿no? Que se dedican a hacer inteligencia artificial, ¿cuáles pueden ser algunos de estos diferenciadores? Y también si la ética que cada una de estas empresas adopte, y ahora sí que el modelo de responsabilidad social que cada una de estas empresas adopte puede ser uno de los principales diferenciadores, no solo hoy, sino en el futuro que viene, ¿no? Entonces, bueno, ya Mariana les comentaba un poco de mi biografía, de todas maneras aquí está, ¿no? Bueno, de mi biografía más bien de lo que me dedico, ya Mariana se los comentó, me paso la presentación. Em, el propósito aquí es, si estamos hablando de negocios de inteligencia artificial y de chips con ética, pues en realidad lo que tenemos que hacer es poder juntar estos tres conceptos, ¿no? O sea, tenemos que poder juntar el concepto de negocios, el concepto de inteligencia artificial, si alguien lo quiere ver más amplio desde la perspectiva nada más de tecnología, también está bien, y el concepto de ética, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que estas tres cosas trabajen para un mismo fin? Y por supuesto que ello implica preguntarnos cuál es ese fin. Ya les adelanto que no es algo fácil. Digamos que esto es un poco, ya saben ese dicho, ¿no? Que tenemos aquí en México, que bueno, bonito y barato está complicado. Puedes tener dos de las tres, pero tener las tres al mismo tiempo es un poco difícil. Esto es más o menos igual, ¿no? No es una cosa sencilla. Y al mismo tiempo, yo creo que es una cosa necesaria. No es sencilla, pero yo creo que es necesaria. El mundo en el que estamos viviendo ahorita nos lo está demandando. Mariana y yo platicábamos ahorita unos minutos antes de que iniciara la reunión de lo complicado que está pues todo el tema del calentamiento global y el cambio climático y todo aquello. Y yo le decía, mira, yo justamente el sábado que acaba de pasar de una conferencia de eso, de inteligencia artificial para el desarrollo sustentable. Entonces, es algo que el mundo está demandando ahorita. El mundo está demandando que las empresas, que la tecnología y que la ética puedan trabajar en el mismo camino, que puedan trabajar en el mismo rumbo y que puedan trabajar para el mismo fin. Lo que no es nunca tan sencillo, ¿no? Es ponerse de acuerdo en cómo lo vamos a hacer, en cuál es ese fin. Obviamente hay muchísimos intereses económicos, políticos y sociales, digamos, de diversa índole, para intentar poner uno por encima del otro. La verdad es que no son cuestiones fáciles, no es algo sencillo de resolver. Pero desde la perspectiva de negocios y uno como, digamos, como dueño de su negocio, pues tiene muchas posibilidades de poder hacer un cambio importante en ese sentido. Y yo quisiera aquí justamente preguntarles, ¿no? Desconozco ahorita, digamos, todos los participantes, pues de qué carreras vienen, si algunos son exalumnos, no sé exactamente, ¿no? De cuál es el background que tienen, pero yo sí quisiera preguntarles, ¿cuál creen ustedes que es el propósito real de un negocio? Si quieren ahí escribirlo en el chat y los voy leyendo. ¿Cuál creen ustedes cuando alguien les habla de una empresa, cuando alguien les habla de un emprendimiento, de un negocio, ya sea muy moderno o muy tradicional? ¿Cuál es el propósito que ustedes piensan que el negocio tiene? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere dar su respuesta? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Te puedo ayudar, Pablo. Sí. Por ejemplo, yo creo que algo muy importante en como propósito de un negocio es que ese negocio genere riqueza, pero Ujú. también genere bienestar dentro de la sociedad, dentro del lugar, dentro del entorno en el que este se lleva a cabo.
Sí, ¿no? Ese es justamente uno, Mariana. Y aquí, más o menos por lo mismo que tú estás diciendo, por el mismo camino, dice aquí, Jimena dice, solucionar un problema y generar utilidades al mismo tiempo. Luego aquí Sara dice mantenerse en la competencia, vender, ganar, ganar, satisfacer al cliente. Aquí tengo una pregunta de Andrés que está un poco más larga. Al ratito, con mucho gusto la leo, Andrés, y con mucho gusto te la contesto también. Pero bueno, para tenerme ahorita en lo que estaba mencionando Jimena, lo que menciona Sara y lo que mencionaba también Mariana, pues miren, la verdad es que el propósito de un negocio, la definición, por decirlo así, la definición usual, ¿no? Es que el propósito es maximizar las ganancias para los stakeholders, que los stakeholders pues son todos los que de alguna manera forman parte del negocio, mientras se mantiene la responsabilidad corporativa y social. Ese es un poco digamos, la definición de diccionario, por decirlo así, del propósito. Pero miren, hay una diferencia enorme entre no hacer el mal, que quiere decir mantener la responsabilidad corporativa y social, y hacer el bien. O sea, son dos cosas muy diferentes, ¿saben? Una cosa es este dicho mexicano de que poco ayuda el que, perdónenme, mucho ayuda el que poco estorba. No hay que aplicarlo de esa forma, ¿no? O sea, evidentemente que no estamos a favor de hacer cosas negativas, pero el decir yo me voy a abstener de hacer cosas negativas y voy a mantener una responsabilidad corporativa y social no es suficiente, ¿sí? O sea, tenemos que ir un paso más allá. Los negocios tienen algo que muchas otras instituciones no tienen. Los negocios tienen el poder económico para hacer muchísimos cambios, ¿no? Los gobiernos de los países generalmente también, pero por ejemplo las ONGs pues generalmente no disponen con tal libertad de los recursos. Y otras organizaciones, no sé, instituciones educativas, instituciones culturales, muchas veces no disponen de los recursos financieros necesarios. Y la realidad es que el mundo se mueve cuando hay, y es mucho más fácil hacer cambios y mover el mundo cuando hay suficientes recursos y suficiente capital de por medio, ¿no? Entonces, obviamente que nosotros queremos que el negocio funcione, que el negocio sea rentable financieramente hablando, pero como propósito principal tiene que estar implantar una visión sostenible del mundo. Yo no sé si ustedes se han preguntado, por ejemplo, o si en alguna ocasión se han dado cuenta que la mayoría de los negocios del mundo, de los más grandes, por ejemplo, no sé, Walmart o Apple, por ejemplo, todos ellos heredan la cultura de sus fundadores. Finalmente, digo, va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero Sam Walton era bien tacaño, por eso es que desde siempre Walmart ha tenido este lema como de los precios bajos, porque así era su fundador. En el caso de Steve Jobs, esta parte como del enfoque hacia el diseño, pues es uno de los pilares que ha mantenido Apple durante toda su vida. Más allá de que les guste o no, o estemos de acuerdo con uno o con el otro, ese tema es irrelevante ahorita. Lo que yo estoy comentando es que, digamos, los negocios heredan esa cultura del fundador, heredan la cultura de quien viene. Hay negocios, yo hace rato estaba platicando con un cliente mío, que es una empresa alemana que tiene 300 años de historia, literalmente 300, ¿no? Y esa cultura que hace 300 años tenían es la misma que funciona ahorita, es exactamente la misma. Por supuesto que uno tiene que adaptarse al cambio y todas esas cosas de las que vamos a platicar ahorita, pero lo que sí quiero que vean que es muy importante es que lo que yo siempre he dicho y sostengo ahorita es que un negocio es mucho más que una fuente de ingreso. Un negocio es una visión del mundo y lo que prospera es la visión del mundo. Si las personas comparten tu misma visión, te puedes tardar 10 años, 20 años, lo que quieras, pero el negocio va a seguir andando porque se trata de implantar una visión allá afuera. Y el negocio además tiene los recursos necesarios para poder implantar esa visión, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, el propósito de un negocio es poder hacer el bien, que es muy diferente a no hacer el mal, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes. Es hacer el bien implantando una visión sostenible del mundo. Y bueno, la parte sostenible sí es algo que viene de ahorita, porque bueno, hace 300 años esto del desarrollo sustentable, pues nadie a quien le importaba, ¿verdad? Entonces, pero bueno, sí es una cosa importante. Una vez que hemos, digamos, establecido ese marco, lo siguiente es, bueno, ¿cómo entra la inteligencia artificial en todo esto? ¿No? O sea, ¿cómo hacemos que cómo podemos lograr implantar una visión del mundo haciendo el bien con ayuda de inteligencia artificial? Y ahí es donde empieza a entrar este tema de chips con ética, ¿no? No sé, supongo que varios de ustedes habrán visto las recientes, entre comillas, avances de Neuralink, por ejemplo, la empresa de Elon Musk, que literalmente hace chips para el cerebro, ¿no? Eh,
Y yo en alguna ocasión estaba escuchando a una conferencista con la que después intercambié algunos correos, que era la esposa del segundo, de la mano derecha de Steve Jobs en Next, cuando hace 1000 años ninguno de nosotros estábamos allí, ¿no? Em, y ella estaba, justamente se cuestionaba, bueno, una vez que nosotros tengamos chips en la cabeza, ¿qué ética le vamos a poner? ¿Va a ser la ética nuestra, la ética del fundador, la ética? Y de alguna manera estamos empezando a ver el pre de eso es todavía un poco de ciencia ficción, pero estamos empezando a ver un preámbulo de eso con todos los autos que se manejan solos. ¿Alguien se ha preguntado si el auto que se maneja solo choca, de quién es la culpa? La culpa es del auto. Bueno, el auto no tiene, digamos, ningún carácter jurídico, entonces no podría asumirla, pero es del fabricante, es del constructor, es de la persona que se quedó dormida en el automóvil. ¿De quién es la culpa cuando un auto que se maneja solito, eh, digamos, comete pues, alguna imprecisión a la hora de manejar y no sé, causa algún accidente, ¿no? Y digamos que si eso ya es de por sí un tema complejo en algo que no está dentro nuestro, sino que está allá afuera, ahora imagínense en lo que nosotros podemos tener aquí en el cerebro, pues está todavía mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a intentar ahorita durante esta plática solucionar y por lo menos dar un marco, ¿no? Es cómo podemos usar esta inteligencia artificial para establecer un determinado marco ético, ¿no? Que pues, por supuesto tiene sus hoyos aquí y allá, porque eso siempre pasa, pero que por lo menos nos permita dar un rumbo que vaya hacia adelante. Voy a explicar un poquito, muy brevemente, hay una definición de diccionario aquí de qué es la inteligencia artificial, una vez más porque no conozco cuál es el background que tienen ahorita todos. Supongo que todos habrán escuchado de ella, pero a lo mejor algunos con mayor grado de detalle que otros, ¿no? Entonces, y bueno, esto también de mi experiencia en la práctica, la verdad es que la inteligencia artificial no es otra cosa que usar una gran cantidad de datos, los datos que se generan todos los días, para poder resolver problemas, ¿no? Todo esto del machine learning, ¿no? De que las computadoras aprenden y el deep learning y todo eso son subcampos de la inteligencia artificial. Uno de los grandes problemas que tiene el concepto de inteligencia artificial es que de por sí es difícil saber qué significa la palabra inteligencia. Entonces, digo, es algo que los filósofos han discutido desde hace 4000 años y yo no voy a pretender dar una respuesta en 5 minutos de algo que personas más inteligentes que yo no han podido resolver. Pero en cualquier caso, vamos a tomarlo bajo esta perspectiva, ¿no? Bajo esta luz. Tenemos una gran cantidad de información allá afuera, una gran cantidad de datos, y el objetivo de la inteligencia artificial es juntar esos datos con el poder de cómputo para poder resolver problemas que tenemos enfrente, ¿no? Esa es básicamente la esencia, por decirlo así, de la disciplina. Y a ver, también dentro de estos fundamentos de la inteligencia artificial, mencionaba yo el tema de los datos. Los datos son el combustible de la inteligencia artificial. Y los algoritmos, que son las instrucciones que las computadoras tienen atrás para poder procesar estos datos, es básicamente el motor, ¿no? Es haciendo la analogía con el coche, pues uno es el combustible, que son los datos, y la otra es la máquina, que es el motor, ¿no? Em, Aquí un tema que siempre surge en inteligencia artificial y en esta parte de hacer inteligencia artificial con ética es el tema de la privacidad de datos. Porque además es que ahí se conjuntan y chocan más bien dos intereses que no es fácil reconciliar. Los datos que nosotros generamos todos los días cuando estamos usando nuestro teléfono, cuando usamos la computadora, son los que después utiliza Google, Facebook, Amazon, Netflix o quien ustedes quieran para poder de pronto, no sé, sugerirnos nuevos productos, ¿no? Y que nosotros, no sé, sugerirnos nuevos anuncios, darnos nuevas recomendaciones de lo que estamos haciendo, darnos recomendaciones de rutas para ir a nuestra escuela, a nuestro trabajo, en fin. Y en ese sentido, todos los modelos de inteligencia artificial están basados en esto, en extraer la mayor cantidad de datos posible y alimentar a la máquina con esos datos. Entonces,
Por supuesto que la privacidad de datos es una bronca y es una cosa que, digamos, choca con este modelo, porque por un lado estamos diciendo, mientras más datos tenga yo, mejor servicio te voy a dar, mientras más datos tenga yo, más voy a vender, porque obviamente también hay un interés comercial allí, no nomás es porque seamos buena gente y queramos dar los mejores servicios a las personas, que por supuesto sí, pero también uno tiene que vender como negocio, ¿no? Y por el otro lado, uno tiene que darse cuenta que las personas de pronto no quieren dar sus datos, ¿no? Que las personas dicen, oye, ¿yo por qué te voy a dar mi cara? Yo, por ejemplo, en mi teléfono, que también tiene reconocimiento facial, yo la verdad es que nunca se lo activé, ¿no? A mí no me gusta hacer esas cosas. Digo, la huella digital, pues la puse, pero digamos el reconocimiento facial y algunas cosas si quieren, además son subjetivas, o sea, uno podría preguntar por qué la huella y la cara no, pero pues, bueno, eso, cada quien, digamos, tiene un límite donde dice esto yo ya no quiero que alguien más lo sepa, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay un par de intereses en este sentido que pueden estar chocando, ¿no? O sea, por un lado tenemos la necesidad de obtener la mayor cantidad de información para poder perfeccionar el negocio y por el otro lado tenemos también nuestra propia seguridad y nuestro propio instinto que nos dices, pues no andes compartiendo tus datos ahí con quien sea, porque aunque las empresas nos aseguren de, oye, yo no voy a pasarle tus datos a tal institución o yo voy a proteger tus datos y esas cosas. Miren, los leaks de datos existen a cada rato, ¿no? Siempre uno se va enterando de que, ay, que hackearon Mercado Libre, que hackearon no sé qué, y eso pasa de a tiro por viaje. Y de todas maneras hay alguien que lo sabe, digo, cuando alguien va y les entrega un paquete a su domicilio de Amazon o de Mercado Libre, pues por lo menos hay alguien que ustedes no conocen, pero que ellos ya saben dónde viven ustedes, ¿no? Em, entonces, bueno, ahí tenemos el tema de los datos y todos esos datos, toda esa información que nosotros generamos, se la pasamos al motor, que son básicamente los algoritmos de inteligencia artificial, que lo que hacen es tratar esos datos, ¿no? O sea, decir, bueno, estos datos los voy a procesar de tal forma, con ciertas instrucciones, con ciertos algoritmos, y a partir de allí voy a sacar mi resultado. Eso es así muy a grandes rasgos cómo funcionan la mayoría de estos modelos, ¿no? De inteligencia artificial. Y una cosa que las personas luego no platican con frecuencia es que la realidad es que los algoritmos de inteligencia artificial de 1970 para acá no han cambiado mucho. Obviamente sí ha habido evoluciones y nuevas heurísticas y un chorro de cosas, pero la realidad es que lo que ha sufrido un mayor cambio es la capacidad de cómputo. ¿Por qué en 1970 no existían las mismas cosas que existen ahorita? No era porque hubiera algoritmos más atrasados, era principalmente porque la capacidad de cómputo de 1970 no existía ahorita. Ustedes habrán visto en películas o en documentales o cosas así, pues las maquinotas estas de la NASA, ¿no? Para enviar a los hombres a la luna en los 60 y es como, hay proceso 4 kilobytes, ¿no? De información y ahorita pues una cosita así procesa cientos de miles de eso, ¿no? Em, entonces, digamos que el poder de cómputo y obviamente la parte económica que conlleva eso, ¿no? Se ha visto radicalmente modificada en los últimos años, particularmente en los últimos 10 o 20, pero eso es principalmente lo que ha llevado a tener esta gran auge de los modelos de inteligencia artificial. Ustedes pueden darse cuenta que si ustedes hacen un estudio, por ejemplo, las aplicaciones móviles hace algunos años pesaban pues una fracción de lo que pesan ahorita, ¿no? Ahorita las aplicaciones móviles pesan muchísimo y cada vez necesitamos celulares con más espacio porque justamente lo que aumenta es la capacidad de cómputo, no la eficiencia de los algoritmos, ¿no? Entonces, este es un tema extremadamente importante cuando estamos hablando de inteligencia artificial con ética, porque refuerza el argumento que yo venía diciendo de que de pronto tenemos este choque en el tema de privacidad y hay varios, ese lo hice por ejemplo, porque creo que es el con el que a lo mejor más identificados nos sentimos, pero a lo que voy es que de pronto existe una colisión entre la visión que queremos de un mundo, ¿no? Donde pues la privacidad se respete y no sé qué, y por otro lado, la parte de poder lograr el avance de los negocios y el avance de comercial y bueno, de todo lo demás que nosotros necesitamos, ¿no? La siguiente pregunta, digamos, sabiendo ya un poco cuál es el propósito de este negocio, bueno, de un negocio y sabiendo cuáles son algunos de los retos que estamos enfrentando desde la perspectiva ética con la inteligencia artificial, lo siguiente sería preguntarnos, es bueno, ¿cuál es la responsabilidad que las empresas que hacemos inteligencia artificial tenemos
para que podamos vivir en nuestro presente sin comprometer en el futuro. Por cierto que eso de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones es la definición de desarrollo sustentable. Pero bueno, eso es, digamos, breviario cultural. Pero a lo que voy en este sentido es, yo creo que muchas veces las personas dicen la tecnología es simplemente una herramienta y depende de cómo la use cada quien. Y yo diría sí y no, ¿saben? Porque a lo que voy es, las herramientas se hacen también con un propósito, ¿no? O sea, digamos, obviamente que un cuchillo, pues sí, se hace con el propósito de cortar carne o cortar fruta y si alguien lo usa para algo malo, pues el que hizo el cuchillo pues no tiene mucho que hacer. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de en alguna ocasión a nosotros, este es un caso real, en alguna ocasión a nosotros nos invitaron como empresa a participar en un desarrollo de inteligencia artificial para el ejército, no el ejército mexicano, ni siquiera el ejército de otro país. Y nosotros dijimos que no. Bueno, yo dije que no. La verdad es que, digo, uno por supuesto puede hacer cosas no sé, les digo, el ejército maneja hospitales, logística, cosas que a lo mejor no tienen mucho dilema ético allí, pero yo no estaba seguro para qué lo iban a usar. Y el que yo me escudara diciendo, bueno, esta es una herramienta ya, si después lo usan para andar haciendo, pues yo, la verdad es que yo no me sentía cómodo con eso, ¿no? Digamos que sí hay un marco en en lo que uno, en lo que uno puede hacer y en lo que uno debería de asumir, ¿no? Entonces, aquí tengo yo tres preguntas que fueron además motivo de plática en mis apariciones en radio recientes y en la tele, que son preguntas que yo quisiera también hacerles a ustedes para saber qué opinan, ¿no? Pueden escoger cualquiera de estas preguntas que quieran, pero ¿qué opinan de alguna de estas? ¿Pueden las computadoras crear arte? Por ejemplo, ¿a ustedes les parece que una computadora por sí misma es capaz de crear arte? ¿Ustedes le rezarían a un robot? Lo digo porque ya hay robots en Japón capaces y que ofician ceremonias religiosas de vez en cuando. ¿Ustedes lo harían, no? ¿Ustedes harían algo así? ¿O ustedes creen que la inteligencia artificial va a suplantar los trabajos de las personas hoy en día? Los trabajos que están ahorita en boga o no sé, cualquier otra labor. No sé, me gustaría que alguien comentara al respecto para saber qué opinan de estas tres preguntas, de alguna de las tres, de la que ustedes quieran. Dice Andrés, ya hay algoritmos que imitan el trabajo de un artista. Sí, Andrés, en efecto, en eso tienes razón. Ahí la pregunta es si eso es considerado arte o no. O sea, ahí la pregunta, digo, que sí, en efecto, las computadoras lo pueden hacer y lo pueden hacer desde hace tiempo, ¿no? La pregunta es si tú crees que eso, o sea, que la computadora imitando el trabajo de un artista, por ejemplo, esto que me decías, componen al estilo de Bach, o también ya se terminó la 10ª sinfonía de Beethoven, eh, si ustedes creen que eso debería de ser considerado arte o simplemente una imitación del arte, ¿no? Aquí tengo otra respuesta que dice, Andrés también dice, yo creo que la prueba es si para una persona es indistinguible el arte de la... Bueno, eso es un poco como la prueba de Turing, ¿no? La prueba de Turing, para quienes no sepan, decía algo así muy a grosso modo, que si uno podía, que si una computadora engañaba a un ser humano haciéndole pensar que era un ser humano, entonces había superado la prueba de inteligencia artificial. Carlos Hernández dice, se suplantarán las tareas que son repetitivas, y Sara dice, de la primera yo pienso que sí, pero no de forma total. La segunda dice, sí pueden crear arte, pero detrás habrá una persona que lo module, y si le rezarían a un robot, dice, yo no. Bueno, miren, son preguntas pues complicadas, ¿no? Porque yo les diría lo siguiente. Yo creo que una computadora sí puede crear una obra de arte, pero yo no creo que una computadora puede ser un artista. Yo creo que son dos cosas diferentes. El artista tiene una conexión social. La computadora no tiene ni nunca va a tener, por lo menos en el futuro inmediato, una conexión social, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre crear una obra de arte y ser artista. Yo creo que esa es una distinción crucial, ¿no? En cuanto a la primera, y esa va ligada justamente a esta primera pregunta de si se van a suplantar algunas de las tareas humanas, pues mira, el punto es que algunas de las que sean repetitivas, que era el comentario que hacía, me parece, Sara, sí y no, porque yo te voy a decir una cosa, pintar puede convertirse en una tarea repetitiva.
imitar las obras de artistas o extraer la esencia, por decirlo así, esencia entre comillas, de las obras de Bach y componer como Bach, pues puede convertirse en una tarea repetitiva. Y yo estoy casi seguro de que las personas van a seguir yendo a conciertos que hagan personas y no a conciertos que haga una computadora, por ejemplo, ¿no? Otra cosa importante, tareas repetitivas, por ejemplo, cambiar una llanta cuando uno va a la vulcanizadora, también es una tarea extremadamente repetitiva. Y sin embargo, la cantidad de personas que dependen de esas tareas es enorme. O sea, la cantidad de personas que dependen de esas tareas que sí, de pronto pueden ser muy repetitivas, pero es muy grande. Y yo no veo a esas personas en la vida diaria diciendo, bueno, yo voy a dejar mi negocio y ahora que venga un robot y lo haga, ¿no? Creo que a veces tendemos a pensar que las tareas repetitivas son únicamente las que se hacen en oficina y ahí digamos, obviamente es otra cuestión y en efecto ya ha sucedido además mucho y muchas fábricas obviamente también pues ya no, la persona ya no va y le pone la llanta al coche, sino que pues los robots arman los autos y hay cadenas de producción totalmente automatizadas. Pero a lo que voy es, no son todas, ¿no? O sea, obviamente sí hay muchas tareas que por repetitivas se van a automatizar, hay muchas otras tareas que yo creo que aunque sean repetitivas, no se van a automatizar. Y yo creo que ahí es un poco, digamos, la historia tiende a ser como un péndulo, va hacia un lado y luego hacia el otro, si lo quieren ver como una espiral. Ahorita estamos en esta parte donde, bueno, vamos a automatizar todo y que todo se automatice y no sé qué, y eventualmente vamos a llegar a una parte donde digamos, bueno, sabes que esto a lo mejor pues no está tan chido que se esté automatizando, ¿no? Sino que esto a lo mejor sí deberíamos hacerlo las personas no solo por cuestiones si quieren, de eficiencia, sino también meramente por cuestiones humanas, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y si le rezarían a un robot, bueno, esa es una pregunta mucho más delicada, ¿no? Donde no quiero meterme demasiado en ella, pero bueno, se las dejo como pregunta para que de todas maneras la puedan reflexionar, ¿no? ¿Y a qué voy con todo esto? Finalmente a que veíamos, ¿no? O sea, la pregunta que teníamos frente a nosotros es esta responsabilidad de las empresas en inteligencia artificial. Nosotros tenemos que cuestionarnos justamente que existen artistas que viven de eso, ¿no? O sea, que viven de estar produciendo sus pinturas, que viven de estar haciendo música, que viven de estar haciendo exposiciones, de estar haciendo fotografía. Tenemos una gran cantidad de tareas repetitivas justamente, una gran cantidad del sistema económico depende de esas tareas repetitivas, depende de los oficios de las personas, me refiero a las personas que se dedican justo, no sé, en una vulcanizadora, en una herrería, en una carpintería, o sea, hay muchísimas personas que dependen de tareas que uno pudiera de pronto considerar repetitivas, ¿no? O sea, la cantidad el sistema económico está basado en gran parte en todo ello. Y por tanto, a mí me lo parece, a mí en lo personal, que cuando uno se está preguntando, ¿deberíamos de hacer inteligencia artificial con ética? Uno tiene que tomar en cuenta toda esa realidad, ¿no? Uno no puede simplemente decir, bueno, yo voy a hacer el algoritmo y ya si de pronto la gente se queda sin trabajo, pues ya ni pez, ¿no? Entonces, y de ahí viene también el que nosotros nos hayamos cuestionado al principio cuál era el propósito del negocio. Si el propósito del negocio es hacer bien, entonces ya tenemos un marco ético diferente al momento en el que estamos desarrollando la tecnología. Si el propósito del negocio fuese generar la mayor cantidad de ingresos anuales o algo así, sin tomar en cuenta lo demás, entonces el marco ético para saber qué es bueno para el negocio es completamente diferente, ¿no? Entonces, por eso es importante entender, ir entendiendo, digamos, los fundamentos de las cosas. Claro que la pregunta que surge es, bueno, ya que entendimos que un negocio tiene el propósito, debería de tener el propósito de implantar una cierta visión del mundo, ya que sabemos más o menos cuáles son estos fundamentos de la inteligencia artificial entre los datos y las computadoras, por qué han evolucionado de una u otra forma y algunas de las implicaciones que está teniendo ahorita, ¿no? Como mencionaba Andrés, de, bueno, ya hay robots que componen como la música de Bach, por ejemplo. La siguiente pregunta es, bueno, pues todo eso está muy chido, pero entonces, ¿cuál es el marco ético que debería yo estar usando? ¿No? O sea, con base en ese propósito del negocio, con base en los avances de inteligencia artificial actual, ¿cuál es el marco ético que yo debería adoptar? Y bueno, aquí por supuesto hay muchísimas opiniones al respecto y muchísimas personas que pues tienen una idea y tienen otra idea, ¿no? Y las van conjuntando. Yo quisiera traer a colación un posible marco ético, ¿no?
que son los Objetivos para el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, que son los 17 objetivos. Y aquí sí quisiera preguntar también, ¿quiénes de ustedes están familiarizados con estos objetivos? Digo, no les necesito que se lo sepan de memoria, pero ¿quiénes de ustedes han oído hablar de estos objetivos y saben más o menos de qué va? Si me pueden igual contestar en el chat. Un poco para saber también, digamos, ¿no? Estos, si tienen, digamos, este marco ético y si conocen un poco de qué va. Aquí dice otra vez Andrés, dice muchas empresas ponen estos objetivos en su ESG Goals. Mariana dice, en mi caso sí, los veo cada vez más considerados en los emprendimientos. María dice, sí, me parece que no se les ha dado la importancia necesaria, ¿no? Pues sí, ¿no? Bueno, me da gusto que algunos de ustedes sí, en efecto, hayan oído de estos objetivos y en efecto no se les da la importancia necesaria, ¿no? Eso sin duda alguna sucede. Y yo quisiera aquí, sobre todo, traer su atención al hecho de que los objetivos no son únicamente objetivos y por eso, a ver, digamos, haciendo esta analogía de que no es lo mismo no hacer el mal que hacer el bien, de igual manera, los objetivos no plantean la reducción de los niveles de vida que tenemos. Los objetivos no están planteando como detente aquí. Los objetivos lo que están planteando es cómo lo que estamos haciendo lo podemos hacer para un bien común. Es muy diferente, ¿no? O sea, y lo menciono porque en muchos lugares es como no contamines, no tires basura, no tires el agua, no desperdicies, no sé qué, no, no, sí, todo eso sí está bien. Pero el objetivo aquí es cómo usamos el agua de forma más eficiente. Aquí el objetivo es cómo podemos generar un crecimiento económico, que es el objetivo número 8, ¿no? ¿Cómo podemos generar un crecimiento económico con un trabajo decente, al mismo tiempo con uso de la innovación, que es el objetivo 9, y cómo podemos hacer que los recursos naturales, por ejemplo, trabajen con ese objetivo, ¿no? O sea, trabajen para que cuidemos el planeta y al mismo tiempo que haya crecimiento económico y al mismo tiempo que haya una innovación. No se trata de estar reduciendo nada más las cosas. Digo, obviamente hay consumos que sí hay que reducir, pero se trata de poder hacer algo positivo, no dejar de hacer cosas negativas. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, este es un posible marco ético para el desarrollo de inteligencia artificial. ¿Cómo puede ser un marco ético? Bueno, pues ahí les va. Cuando nosotros estamos desarrollando la tecnología, cuando nosotros nos estamos preguntando, ¿y sabes qué? Este nuevo algoritmo va a servir para tal cosa y necesito esta serie de datos para poder poner la inteligencia artificial a funcionar. Nosotros tenemos que preguntarnos dos cosas bajo este marco ético, ¿no? ¿Cómo el proceso de desarrollo se ajusta a los objetivos y cómo el producto final se ajusta a los objetivos? No nada más es suficiente con uno, ¿no? O sea, lo que voy es, bueno, uno puede tener un objetivo muy noble de, no sé, crear autos propulsados por hidrógeno, pero si uno está pagando, no sé, salarios paupérrimos, ¿no? Y si uno no está generando puntos de vista diferentes, si uno no es inclusivo, ¿no? Si uno no está reduciendo las brechas que existen, ¿no? Pues y uno se enfoca nada más de una u otra forma, pues en realidad es cuestionable si uno está haciendo una cosa positiva o no. Digo, evidentemente uno puede decir el producto final va a servir para reducir la contaminación y no, pues esto está muy padre, pero en el proceso, ¿cómo lo estás haciendo? Porque no es suficiente con el producto final. El proceso también tiene que estar apegado a los objetivos para el desarrollo sustentable. Digamos, aquí un producto podría ser que durante el proceso ustedes hicieran, no sé, bueno, aquí el de Partnerships for the Goals, no sé, hicieran alianzas, ¿no? Que con instituciones de justicia, que al mismo tiempo emplearan a personas, pues, no sé, de muchos, en un rango muy amplio, ¿no? De la parte social, cultural o como ustedes quieran. Y a lo mejor el objetivo es, no sé, un sistema para mejorar la salud de inteligencia artificial, para mejorar la salud de las personas, por ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo lograr que pues, este sistema de salud permita que las personas estén a lo mejor más tiempo en su casa o contraten a doctores locales sin que tengan que ir a un hospital
donde haya un aparato así súper mega carísimo, ¿no? Sino que a lo mejor lo pueden hacer ya en, pues, en sus comunidades y eso al mismo tiempo le está dando un trabajo decente, ¿no? A las personas y está generando un crecimiento económico. Entonces, tenemos, digamos, que adaptarnos a estos dos marcos, ¿no? Cuando estamos desarrollando esta inteligencia artificial, tenemos que adaptarnos al marco de los procesos, cuál es nuestro proceso y cuál es el resultado final, porque también puede suceder lo contrario, ¿no? O sea, en este ejemplo que les decía yo hace poco del ejército y eso, pues yo estaba seguro que el proceso lo íbamos a hacer bien, ¿no? Yo estaba seguro que el proceso lo íbamos a hacer de forma que pudiéramos, por decirlo así, hacerlo acorde con estos objetivos, pero yo no estaba seguro el resultado de para qué se iba a hacer. Entonces necesitamos idealmente poder adaptarnos a las dos cosas, ¿no? Y justamente dentro de esta parte, para ahondar más en la parte del proceso y del producto, ¿no? En la parte del proceso es, ¿cuál es tu proceso también de toma de decisiones, ¿no? O sea, cuando tú estás realizando un proyecto de inteligencia artificial, en este caso, ¿cómo decides cómo entrenar al sistema? ¿Cómo decides qué datos vas a estar usando? Eso es importante, eso es la parte del proceso, o sea, el producto final le da igual, el producto final le va a recomendar algo a la gente y se acabó, pero durante el proceso, a lo mejor no es correcto estar utilizando los datos de menores de edad, por ejemplo, para realizar campañas publicitarias. A lo mejor y sí, a lo mejor y no, depende de qué estás haciendo. Pero a lo que voy es, eso es una cosa cuestionable durante el proceso de desarrollo. Y eso, aunque no lo crean, y bueno, supongo que algunos sí lo habrán oído, tiene muchas implicaciones ya en el producto final. ¿Cuántas veces han oído esto de que la policía de Nueva York que utiliza su software de inteligencia artificial para reconocimiento facial discrimina a las personas afrodescendientes? Y eso no tiene que ver con el producto final. Bueno, el producto final es el que comete el error, pero eso tiene que ver con el proceso de cómo fueron elaborando la tecnología. Obviamente, la policía de Nueva York no se puso como objetivo final, vamos a discriminar a los afrodescendientes, pero el proceso por el cual desarrollaron la tecnología, los datos que utilizaron para entrenar al sistema, los datos que utilizaron para poder desarrollar ese algoritmo, y a veces el algoritmo mismo no tomó en consideración durante el proceso apegándonos una vez más a este marco, no tomó en consideración los SDGs, ¿no? Los Sustainable Development Goals que veíamos antes. A lo mejor el producto sí, ¿no? El producto a lo mejor era pues mejorar la paz, la seguridad y ese, ¿no? El objetivo 16 podría ser, pero el proceso no lo tomó en cuenta y luego miren en dónde acaban estas cosas, ¿no? Entonces es importante en el proceso tomarlo en consideración. Esta parte, les decía yo, los datos son el combustible de la inteligencia artificial. Es vital cuestionarse qué datos estoy usando. ¿Los datos están correctos? ¿Es correcto que use estos datos? Que son dos preguntas diferentes, ¿no? Y en la parte del producto, pues justamente cómo el producto emplea la inteligencia artificial para el bien general. En este ejemplo que daba yo de los sistemas de reconocimiento facial en Nueva York para la policía, bueno, pues si uno, digamos, se basa en el marco de que la policía está haciendo bien las cosas, pues entonces a lo mejor la inteligencia artificial en ese sentido es positiva, ¿no? No lo sé. Otro producto muy diferente, el ejército que les decía yo, pues es ahí, yo dije, yo no sé para qué lo van a usar y yo no estoy convencido de querer participar en esto. Entonces, en ese sentido, hay que tomar en consideración ambas cosas, ¿sí? El proceso y también el producto, y eso nos va a permitir dar un marco ético adecuado. En el caso concreto de la inteligencia artificial, lo necesitamos para saber qué datos usar, cómo lo estamos usando y saber qué algoritmos estamos utilizando, si esos algoritmos de pronto pueden tener alguna hoyo por allí que no estemos viendo, pero que pueda perjudicar a algunas personas, ¿no? Que pueda no ser justa, la inteligencia artificial justa, entre comillas, con algunas personas, ¿no? Entonces, vaya, es muy importante que esto lo tomen en cuenta, ¿no? Y finalmente, una parte esencial de cualquier negocio, por supuesto, es la estrategia que tiene el negocio, pero mucho más allá de ello, esta es una frase de Peter Drucker que a mí me gusta muchísimo, que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? O sea, la cultura es finalmente lo que hace que el negocio sobreviva. Y eso
tiene que ver con lo que les decía yo al principio de, bueno, Apple lleva sobreviviendo muchísimos años, Walmart también, es porque tienen una cultura, buena o mala, si ustedes quieren, eso ya es opinión de cada quien, pero tienen una cultura y una visión del mundo perfectamente definidas, ¿sí? Y la estrategia se adapta a esa cultura, no al revés. La cultura no se va a adaptar a la estrategia, pues, o sea, eso no, porque uno no puede ser desleal consigo mismo, eso acaba fallando en el largo plazo. Em, y por tanto, a mí sí me parece muy importante, ¿no? En este objetivo del negocio de poder hacer las cosas bien, y obviamente dentro es de ese objetivo de hacer las cosas bien, implica la rentabilidad financiera del negocio, porque como ya les dije, si uno no tiene dinero, no puede hacer nada, ¿no? O sea, es mucho más fácil hacer las cosas con dinero que sin dinero. Pero dentro de esos objetivos de poder generar una economía fuerte, con ayuda, en este caso de la inteligencia artificial, lo más importante y lo que va a permitir que el negocio subsista es la cultura del negocio. La estrategia les va a ser de mucha ayuda, ¿no? O sea, no, obviamente no hay que tirarla, es muy, muy importante, es vital que esté, pero lo más importante es la cultura del negocio. Eso es lo que hace que un negocio sobreviva muchísimo tiempo, ¿no? En una época donde además estoy seguro que ustedes leen las noticias de que pues el tiempo de vida de una startup es cada vez menor y entonces antes era 15 años y ahora son 10 años y ahora son 5 años y entonces luego van a ser 3 meses. Este, parte de lo que yo personalmente noto, no solo conmigo y mi empresa, por supuesto, sino también con los clientes que nosotros tenemos, que ya sean startups o sean empresas gigantescas, es que las empresas que tienen una cultura muy bien definida, sortean mucho más fácil las nuevas tecnologías, les es mucho más fácil adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Digo, por supuesto hay excepciones, ¿no? O sea, lo que va de culturas extremadamente cuadradas y cerradas, donde pues ahí no funciona mucho, pero la cultura ética, el marco de los valores que tienen atrás, es lo que el negocio permite muchas veces que pueda evolucionar de manera sencilla. Entonces, digamos que ya para terminar un poco con esta reflexión y dar paso a todas las preguntas que ustedes puedan tener, mencionaba Mariana al principio, y digo, no es nada más comercial, pero mencionaba Mariana al principio que Exceleva recientemente, bueno, la razón social de Exceleva es diferente, Exceleva es la marca comercial, pero bueno, no importa, que Exceleva recibió este premio de la consultora de tecnología y desarrollo de software más innovadora de 2021. Eh, a ver, la tecnología que hacemos es innovadora, sí, por supuesto que lo es. Hacemos cosas que sí hemos visto que luego en otros lugares no hacen y no lo hacen de la misma manera, en fin, ¿no? Pero en realidad, el componente innovador que tenemos nosotros es el lograr haber conjuntado esas tres cosas que les dije al principio. Y ahorita les di una probadita de lo que se hace, pero no es tan fácil, ¿no? O sea, digamos, esto es una probadita y eso implicó muchos años de estar, bueno, muchos años pasan rápido, ¿no? Son unos 3 años, pero sí de estar, pues ahora sí que picando piedra hasta que uno le dio al clavo, ¿no? ¿Cuáles son los resultados para la empresa como negocio? ¿Cuáles son los resultados? El ciclo de vida de nuestros clientes en Exceleva es larguísimo. Es decir, nuestros clientes se quedan con nosotros mucho tiempo, ¿no? Mucho, mucho tiempo. Las recomendaciones de boca a boca son muy altas, mucho, muy altas, ¿no? O sea, cada rato nos andan recomendando que contigo, que contigo, que contigo, que contigo, y es por eso. Y los clientes saben que entendemos la tecnología y las implicaciones. Eso es vital, ¿no? O sea, es vital poder entender cómo es que la tecnología está funcionando. Y esto que está aquí finalmente se traduce en objetivos financieros, ¿eh? O sea, digamos que el ciclo de los clientes, el ciclo de vida de los clientes sea muy largo. O sea, a mí finalmente es algo que a nosotros nos trae más recursos, ¿no? O sea, es algo que se traduce en un objetivo financiero inmediato. Que las recomendaciones de boca a boca sean muy altas, por supuesto que también se traduce en un objetivo financiero inmediato, nos atrae más ingresos, más recursos. Y el que los clientes sepan que entendemos la tecnología y sus implicaciones también, digamos que ayuda a las dos que están arriba, ¿no? Pero a lo que voy y lo que quiero que ustedes se puedan llevar de la plática es que cuando estamos desarrollando inteligencia artificial, cuando estamos desarrollando software, la parte ética del negocio no solo es esencial por el bien que le hacemos a todos los demás, sino que además es conveniente para el negocio. Además resulta ser una práctica rentable. Cuando un cliente se da cuenta que a uno le importan sus datos, cuando un cliente se da cuenta que a uno le importa verdaderamente que el negocio del cliente funcione, cuando el cliente se da cuenta que nosotros en verdad estamos haciendo las cosas bien, que lo estamos haciendo con base en un marco real, ¿no? Desde la parte ética, desde la parte sustentable, el cliente dice, yo quiero seguir trabajando con estas personas y el cliente nos sigue recomendando con otras personas. Y el cliente, además, de pronto nos recomienda para que escribamos artículos, aparezcamos aquí en la prensa, aquí o allá, o lo que sea.
es verdaderamente importante, ¿sí? O sea, es muy rentable para un negocio también abordarlo desde esta perspectiva. No es fácil, una vez más, no es sencillo darle al clavo en esto, pero se puede hacer y cuando funciona, funciona de maravilla, ¿no? Nosotros particularmente, obviamente, nos gusta mucho, obviamente, esa parte de Decent Growth, Economic Growth, el objetivo 9 también de la innovación, y también aquellos con los que nos sentimos muy identificados, perdónenme, y eso tiene que ver con parte de mi background personal, y de la manera en la que el negocio ha crecido, haciendo alianzas. Nosotros tenemos alianza con todo el mundo, nos encanta hacer alianzas. Ahorita estamos haciendo una investigación con un paper, bueno, un research con investigadores de la Universidad de Humboldt en Berlín, justamente de un nuevo modelo educativo con ayuda de inteligencia artificial, no una plataforma que eso también funciona, pero este es un nuevo modelo educativo con ayuda de la inteligencia artificial. Tenemos partnerships con un chorro de empresas, por ejemplo, también en India y en África, que se dedican a promover el desarrollo de jóvenes, y de ayudarlos a desarrollar sus habilidades, ¿no? Personales, y al mismo tiempo ayudarlos a emprender, de una u otra forma. Les ayudamos a hacer sus planes de negocio, ¿no? Básicamente gratis, porque pues eso no, o sea, una persona que tiene pues, muy pocos recursos, aquí en México es difícil, luego allá en África pues todavía más, pues no, obviamente no es, ahí no perseguimos nada, digamos, en el ámbito financiero inmediato, pero eso es a lo que yo me refiero de que uno tiene que hacer el bien, ¿no? O sea, no nada más no hacer el mal, uno tiene que tomar una postura muy proactiva, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues miren, esto fue la plática, ¿no? O sea, de justamente cómo integrar o cómo intentar integrar estos modelos de inteligencia artificial en una cosa buena, en un negocio bueno, en un negocio que haga el bien. Y cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y ya se los adelanto, digo, lo acaban de ver, ¿no? Pero no hay una respuesta inmediata, ¿no? O sea, lo que pues yo no les puedo dar un marco exacto de decir, intégralo de esta forma y con estos objetivos, porque ni la ética ni el desarrollo sustentable son ciencias exactas. O sea, son cosas que ustedes se tienen que preguntar en cada uno de los casos. Por eso, en otras palabras, es que es tan difícil hacerlo, ¿no? Pero yo sí espero que cuando ustedes estén emprendiendo, cuando ustedes estén haciendo sus algoritmos de inteligencia artificial, cuando ustedes estén haciendo lo que sea que estén haciendo, ya sea emprendiendo o estén adentro de una empresa y hagan eso de entrepreneurship o estén en un trabajo corporativo o lo que sea, sí los invito a que se cuestionen todas estas cosas, a que se hagan estas preguntas con la seguridad de que lo están haciendo para el bien de los demás y también de que va a ser bueno para el negocio en el que ustedes se encuentren, ¿no? Y que van a estar desarrollando una tecnología con ética, que eso debería de ser suficiente satisfacción, pero también obviamente está la satisfacción financiera de haberlo hecho bien y también el reconocimiento que uno obtiene de otras instituciones y de otras empresas de, oye, estos cuates están haciendo bien las cosas, hay que escucharlos más, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo. Aquí están mis redes sociales, la que más, digo, tengo otras, pero la que más uso es LinkedIn, que es Pablo A. Rusalmones, o en Instagram, @Rusalmones, y mi correo es pablo@exceleva.com. Y bueno, ahora sí, abierto a todas las preguntas que vi que unas se fueron acumulando, y bueno, muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Muchas gracias a ti, Pablo. Y justo, ¿no? Me encanta cómo cierras la conversación, ¿no? O sea, dejas en el tintero muchísimas preguntas, ¿no? Pero entre ellas, algo que es fundamental, ¿no? O sea, recalcas la importancia de ser congruentes, ¿no? Al desarrollar un emprendimiento, al involucrarse en una iniciativa. Yo creo que eso es un punto muy importante a no perder de vista porque como nos compartiste, ¿no? De ahí derraman otras cosas en consecuencia sobre el negocio, ¿no? Sí, tenemos muchas preguntas aquí en el chat. Me encantaría que tú, o sea, yo lo que te propongo es que podemos ir primero a los invitados, decirles que este es un gran momento para que levanten su manita, muevan su micrófono y podemos empezar con las preguntas, o bien yo me lanzo con algunas que también tengo por aquí y sobre eso se van animando a participar, ¿no? Y regresamos igual al chat. Va. Entonces, bueno, pues la primera que tengo para ti, ¿no? Uh -huh. Me encantaría conocer tu opinión, o sea, ¿cómo fue para ti tu camino para convertirte en emprendedor? O sea, ¿consideras que fue un camino que fue lineal? ¿Hay una sola forma de volverse emprendedor? ¿Te puedes volver un emprendedor? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que es una pregunta muy importante, Mariana, y ahí te va por qué. Porque yo creo que, mira, el emprendimiento ha existido siempre.
toda la vida, si no, no existirían los negocios. Es así de sencillo, ¿no? O sea, todas las personas muchas personas han emprendido a lo largo de la historia. Cada vez más hay un ambiente emprendedor, ¿no? Que eso sí es distinto. O sea, cada vez más tenemos esta parte de que, bueno, vamos a ir a levantar rondas de capital y que la gente invierta y entonces el negocio crece más rápido, ¿no? Y hay un ambiente, ¿no? De que los mentores y todo aquello, o sea, digamos que cada vez hay un ambiente más, que marca una ruta más clara, digamos, acerca de cómo hacerlo, ¿no? Y es un ambiente que muchas personas han seguido con muchísimo éxito. Em, yo lo hice a la manera viejita, o sea, nosotros en la empresa nunca en la vida, levantamos capital, pero ni de nuestros padres. O sea, no crean que no nos fuimos después de hacer capital grande. No, yo no le pedí un solo peso prestado ni a mi mamá ni a mi papá cuando empezamos y mi socio, tampoco le pidió un peso prestado a nadie. Nos costó como no tienen idea, o sea, porque la verdad es que tampoco pedimos contactos. Nosotros literalmente fuimos tocando las puertas, nos fuimos, no les miento, esto es real, toda Avenida Revolución, tocando las puertas de oficinas hasta que alguien nos abriera la puerta y nos contratara, o sea, contratara a la empresa para los servicios que estaba ofreciendo. Llamadas por teléfono, yo me acuerdo, estaba en el ITAM y hacía yo esto de cold calling llamando por teléfono porque yo no tenía presupuesto para redes sociales, yo no tenía presupuesto para absolutamente nada, o sea, no tenía un solo peso. Entonces, y al mismo tiempo, y ustedes dirán, bueno, si no tenía un solo peso, ¿por qué no fue a buscar afuera? Porque para mí, y esta es una visión totalmente personal, para mí no hay nada tan importante como la libertad que yo tengo de poder hacer lo que yo quiera. Entonces, Mariana mencionaba al principio, yo aparte de mi negocio y todo eso, bueno, me dedico al piano, me encanta el piano, me dedico a escribir, me fascina escribir y me dedico a hacer todas estas cosas. En el momento en el que yo tenga un inversionista que me diga, tienes que estar aquí 16 horas al día para que el negocio funcione y me retornes la inversión, yo le voy a decir, olvídalo, muchas gracias, ¿no? O sea, yo no, porque yo personalmente no puedo. Eso no quiere decir, bueno, más que no puedo, no, no quiero, o sea, yo empecé una cosa para yo sentirme libre, yo como emprendedor, ¿no? O sea, yo dije, yo necesito tener lo que sea mío y que yo pueda hacer con eso lo que a mí se me pegue la gana. Eso no quiere decir que esos negocios no crezcan. Digo, hace poco salió la noticia de MailChimp, que se vendió en 10,000 millones de dólares y MailChimp nunca en su vida recibió un peso de inversión. O sea, a lo que voy es uno, por supuesto que puede construir negocios extremadamente valiosos, negocios extremadamente grandes, con un camino diferente, ¿no? Por supuesto que se puede. Muchos de los negocios tradicionales que llevan 100 años operando y esas cosas, nunca recibieron tampoco un peso de inversión. Yo no les estoy diciendo escojan ese camino en vez del otro, esa es una decisión que depende de ustedes. El camino, como les dije, de esta parte del emprendedurismo mucho más, no institucionalizada, pero sí mucho más organizada, ¿no? Es un camino que yo he visto que mucha gente recorre de forma muy, muy exitosa, ¿no? Y que es un camino que propicia un crecimiento muy acelerado de los negocios. Y hay gente que también eso es justamente lo que les gusta, ¿no? Entonces, pues eso es una decisión que depende de cada quien. Yo lo que sí los invito es que sepan que justo hay más de una manera de emprender, ¿no? O sea, no se vayan con la idea de, ay, es que en la aceleradora de negocios me dijeron que no y pues ya valió. No, vayan y consigan clientes. Y si un cliente, el mejor inversionista es un cliente, eso se los van a decir incluso los inversionistas. El mejor inversionista es un cliente. O sea, si ustedes van y consiguen clientes, lo demás se va dando solito. Entonces, no tengan miedo de esas cosas, ¿no? O sea, no tengan miedo de decir, yo quiero seguir este camino porque este es el que a mí me gusta, ¿no? Yo quiero seguir este otro camino con alguien con guías, con aceleradoras de negocios. Sigan ese camino. Si quieren seguir otro, sigan el otro. Pero son, pues sí, hay distintas maneras y yo creo que cada quien debe de elegir aquella pues con la que se sienta más cómodo, ¿no? ¿Sabes, Pablo? Esto que me compartes me hace pensar en tres cosas que me encanta de esta respuesta que nos acabas de dar, ¿no? Una, bueno, en realidad son cuatro. Uno, y la más importante, ¿no? Y es un dilema que todos los emprendedores en todas las escuelas de negocios y en todas las incubadoras, aceleradoras, y lo digo porque he tenido la oportunidad de involucrarme con diferentes actores del ecosistema, ¿no? Y algo que yo veo que pasa mucho es regresar a esta pregunta de, uno es o se nace o uno se puede hacer emprendedor, ¿no? Y parte de lo que tú nos compartes en esta respuesta va alrededor de eso, ¿sabes? ¿Por qué? Ujú. Porque hablas de no existe un solo camino para desarrollar tu emprendimiento, ¿no? Y a partir de esa óptica, o sea, pues se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Y empiezas tocando temas como,
Oigan, y también recuerden, no el único camino es el venture capital. Y más en estos momentos, ¿no? En que suena muy sexy, muy atractivo hablar de un fondo, ¿no? O sea, todos los emprendedores lo primero que piensan es, ¿sabes qué? Lo que yo necesito es inversión. Si yo no tengo inversión, yo no voy a poder desarrollar mi empresa. Cuando justo el primer paso es no enamores a un inversionista, enamora a tu cliente, ¿no? Ujú. Tienes un cliente que te compra, que es alguien que está convencido, ¿no? De que esta solución que tú ofreces es adecuada, ¿no? Para la problemática que tiene, ¿no? Me encanta tu respuesta. Y bueno, por último, ¿no? Que me encanta también esto que nos compartes sobre cómo fue este compromiso que tuviste desde que empezaste con tu primer emprendimiento, ¿no? Y que alrededor de ir tocando puertas, ir abriéndote paso y hacer este bootstrapping, ¿no? Con sus propios recursos, ¿no? Todo el aprendizaje que hay alrededor, ¿no? Y que sin duda, pues es justo una opción que muchas veces no se ha vuelto a tocar, no se toca con tanta familiaridad como se habla del venture capital, ¿no? De una inversión de capital, ¿no? Cuando hay estas otras opciones que los emprendedores tienen y que pues justo son muy valiosas, ¿no? Sí, Bueno, quisiera seguir con las preguntas. Igual animo a todos los que están de invitados a que nos compartan en el chat sus preguntas. Y bueno, antes de abrir ese espacio, también me encantaría preguntarte esto, ¿no? Dentro de la temática que conversamos, ¿cuál consideras que es la principal responsabilidad que tienen los que están involucrados en el desarrollo de la inteligencia artificial? mira, la primera responsabilidad, perdóname, la principal responsabilidad, Mariana, y yo creo que eso, digo, en todos los ámbitos, pero particularmente en este, sí es asegurarse de que lo que están desarrollando idealmente se va a usar para una cosa buena y se está haciendo de una buena forma, ¿no? O sea, yo creo que ese es el principal objetivo aquí. Necesitamos poder estar seguros de que lo que estamos desarrollando es algo positivo. A mí, de verdad, y yo lo veo, Mariana, lo veo todos los días. Miren, cada quien puede tener la opinión que cada quien tenga de cosas como Facebook, por ejemplo, o de cosas como LinkedIn o de otras redes sociales, por dar un ejemplo, ¿no? Lo triste del asunto no es que de pronto uno diga, ay, estos lo hacen muy mal o estos lo hacen bien. Lo triste del asunto es que la mayoría de las personas que están ahí arriba no se preguntan si lo que están haciendo está bien o está mal. ¿No? O sea, digamos, bajo esta definición del negocio de lo bueno es que lo que me traiga a mí sin hacer el mal, pues vámonos por la libre, ¿no? Y eso es algo que a mí no me gusta. Y además, o sea, lo he vivido. O sea, lo que voy es, yo he tenido la fortuna de poder encontrarme con personas y haber intercambiado correos con personas de estas, pues digamos, emprendedores muy famosos, no solo en México, en Estados Unidos particularmente, y muchas veces a mí me decepciona lo que yo escucho de ellos, ¿no? Y en el sentido, pues digo, no, obviamente no voy a criticar su habilidad de hacer negocio, eso no lo voy a hacer, pero sí no me gusta esta parte de, bueno, pues eso ya será problema de alguien más, no creo que lleva a ser problema de alguien más, ¿de qué me estás hablando, no? Entonces, para mí... se trata de eso, ¿no? O sea, para mí se trata de eso, de asegurarnos de que lo que estamos haciendo es para bien. Como les dije, no es un camino fácil, ¿no? O sea, no es sencillo, es mucho más fácil ignorar esa parte, mucho más fácil, pero yo no puedo dormir tranquilo ignorando esa parte porque me parece que uno tiene que forzosamente hacer el bien cuando está haciendo algo así. Y la inteligencia artificial impactando vaya, tantas industrias, ¿no? Impactando tantos negocios, impactando tantas vidas de las personas en el día a día, uno no puede tomárselo a la ligera, ¿no? O sea, uno no puede tomarse a la ligera que aparezcan de pronto noticias falsas en Facebook y decir, bueno, pues ya ni modo, no pasa nada. Digo, eso sucedió también en los medios tradicionales, pero a lo que voy es, ahora es cada vez mucho más dirigido, ¿no? Y esas cosas, decirlas así como al aire, ¿no? De que, bueno, pues ya ni modo, no, como que ya ni modo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que hay que hacer una solución perfecta, ¿no? Seguramente es más, ni la hay, ¿no? Eso ya se los decía yo, pero que te importe, ¿no? O sea, por lo menos sí, échale el cerebro, échale cabeza para ver que estás haciendo de verdad lo mejor que puedes. Y concuerdo con esto último que compartes, ¿no? En esto ¿sabes? Pasan dos cosas, o sea, también este acceso a tecnología, herramientas, o sea, como dices, ¿no? Existe la posibilidad de dirigir mucho la información con todo el riesgo, ¿no? Que implica, pero también al mismo tiempo, justo son herramientas que dirigidas de otra forma, pues nos pueden dar muchísima luz y muchísima
también respuestas justo para evitar estos conflictos, ¿sabes? Y entonces eso es como una fuerte, algo que inspira, ¿no? Utilizar estas herramientas. Y justo, ¿no? O sea, última pregunta, ya nos vamos al chat, ¿no? Me encantaría que nos compartieras cuál fue tu mayor inspiración para emprender, ¿no? Y en especial con Ex Leva Group. Mira, Mariana, la verdad es que es un poco extraño porque mi principal inspiración para emprender vino de dos lugares. Una totalmente mía, que se los adelantaba yo a mí, yo necesitaba sentirme libre y era la única cosa que yo podía hacer para sentirme libre. O sea, yo necesitaba saber que si me iba bien en la vida era gracias a mí y si me iba mal en la vida iba a ser mi culpa, ¿no? Y bueno, ahí paréntesis, es importante reconocer cuando uno es una persona muy privilegiada. Yo siempre me he sentido privilegiado de haber nacido en una familia donde pues donde me apoyaron siempre para que yo pudiera estudiar lo que yo quería, donde me dijeron, si quieres estudiar piano, pues órale, también vete al piano si quieres hacer esto. Uno tiene que reconocer eso, porque además, dentro de este ambiente emprendedor, muchas veces dice uno, y lo pueden escuchar y leer, que la suerte no tiene mucho que ver. Perdónenme, pero la suerte tiene muchísimo que ver, porque cuando uno nace en una familia privilegiada, cuando uno nace en una situación económica que le permite estudiar, que le permite hacer lo que uno quiere, eso es suerte. O sea, uno no hizo nada para haber nacido allí, ¿no? Y la diferencia, y yo se los puedo decir también en el ámbito musical, por ejemplo, yo hace no mucho fui a dar unos conciertos en Yucatán y en comunidades muy alejadas, y yo veía muchos niños, niños pequeños, que tenían una chispa musical que yo decía, estos niños, qué maravilla que pudieran, y no van a salir de allí, porque viven en una situación económica que no se los permite. Por más que trabajen, por más que no sé qué, la mayoría no va a salir de allí y eso es mala suerte, no es otra cosa, ¿no? Entonces, uno tiene que aprovechar la suerte que uno tiene y reconocerla y no decir, no, pues es que yo nomás fue porque yo trabajé, pero sí, pero a ver, o sea, hay una diferencia, ¿no? Entonces, también uno tiene que reconocer el papel que la suerte juega en ese sentido, pero bueno, mi inspiración, Mariana, venía sobre todo de yo sentirme libre. Yo necesitaba sentirme libre de poder hacer lo que yo quisiera con mi vida. Y también los personajes que a mí me inspiraron, curiosamente no fueron hombres de negocio, Mariana. A mí las personas que me inspiraron, obviamente no pueden uno juzgar con ojos del siglo XX los actos morales del siglo IV, ¿no? O sea, digo, lo adelanto porque van a decir, ¿y esto qué? ¿No? Este cuate a lo mejor era este conquistador que pues, mató a gente en el ejército, bueno, sí, pero fue hace 4000 años, entonces hay que separar las cosas. Pero a mí me inspiraron mucho justamente personas, sobre todo jefes de Estado, que yo vi cómo levantaron una nación, ¿no? De un momento a otro. Alejandro Magno, leí la biografía de Alejandro Magno, la autobiografía de Catalina la Grande, lo que escribió Voltaire sobre Pedro el Grande. Eh, Fueron personajes que a mí me inspiraron muchísimo, sobre todo leí también la autobiografía de Margaret Thatcher, pero son personajes que me inspiraron mucho porque eran personas que tenían una visión del mundo y la implantaron. Uno puede o no estar de acuerdo con su visión, eso no importa, pero fueron personajes que tuvieron una visión del mundo muy clara y pelearon por esa visión del mundo y la consiguieron poner, ¿no? O sea, la consiguieron implantar. En el siglo, o sea, hace 4000 años, hace 2000 años, en 1700 y feria, en 1500 y tantos, y luego, ¿no? Digamos que eso para mí es muy inspirador. Yo por eso les mencionaba al principio que para mí el negocio es una visión del mundo porque el negocio tiene el poder de cambiar muchas cosas en ese mundo y a mí me inspiraron mucho estos jefes de Estado, líderes que pudieron llevar a cabo las hazañas que hicieron, ¿no? Justamente para implantar la visión que ellos tenían de un mundo. Eh, una vez más, no hay que juzgar con ojos del siglo XXI los actos morales de hace 3000 años, ¿no? Pero bueno, esas fueron mis inspiraciones. Me encanta justo esta inspiración que nos compartes, ¿no? Y también sobre todo el tema, ¿no? Que hablas justo como preámbulo de todo esto, de esta respuesta, ¿no? El tema de las oportunidades, ¿no? Y que es súper importante, ¿no? Considerar esto, ¿no? Esto que nos compartes de tu experiencia, ¿no? Visitando esta comunidad en Yucatán y conociendo a estos niños, les gusta la música, ¿no? Pero qué gran diferencia hace a partir de una plataforma diferente, ¿no? Y qué tanto eso te permite o no acercarte a poder aspirar o no a tener algún resultado, ¿no? Me parece súper valioso, pero bueno, ya no voy a comparar más la conversación. Aquí tenemos muchas preguntas. Por ejemplo, tengo dos de Andrés Romo. La primera, Andrés, te veo por ahí. Si quieres abrir tu micrófono, adelante, para agregar alguna pregunta más de las que tienes aquí y mientras lo voy adelantando, ¿no? Andrés nos pregunta, ¿qué rol ha tenido el piano y la música en tu forma de pensar y de emprender?
¿Cuál es tu compositor favorito y por qué? La respuesta es que yo no me entiendo a mí mismo sin mi música. O sea, digamos que es parte de quien yo soy. Em, Mira, Andrés, una parte muy importante es poder conectar con los demás, ¿sí? Una razón por la cual a mí me gusta mucho, además, salir justamente en la tele y todo ello, es porque yo desde muy chiquito he estado muy acostumbrado a salir en conciertos, a dar conciertos, a estar hablando frente a las personas, a estar conectando con las personas desde el punto de vista emocional, no solo racional, sino también desde el punto de vista emocional. Y eso cuando uno está emprendiendo es vital, porque bueno, uno cuando está vendiendo frente a un cliente, ¿no? Justamente es, pues el cliente va a comprarte, digo, porque el producto está chido, pero también porque confía en ti, porque tiene la idea de que eres una persona honesta, porque lograste conectar con las necesidades que tiene. Eh, Aporta una parte totalmente humana y yo creo muy necesaria, además, a la hora de realizar un emprendimiento. Y por otro lado, y otra cosa, si quieres, mucho más concreta, pero que es un caso muy claro, es, mira, uno a veces tiene que estudiar el piano 6 meses para poder presentar una obra de 10 minutos, ¿no? Entonces, o sea, tiene que ser uno muy paciente para poder estudiar 6 meses con tal de tener la atención del público durante 10 minutos. Y yo creo que la paciencia es una virtud que no hay que perder. A mí no me importa y digo, no hace, como les dije, no fue un camino fácil. Además, para colmo empezamos, o sea, 2019, por ejemplo, fue cuando la empresa empezó poco a poco. Pues tuvimos unos primeros clientes a final de 2020, perdónenme, finales de 2019 dijimos, bueno, podemos ya empezar a hacer algo y luego vino la pandemia y se cayeron todos los proyectos. Una muestra de que nosotros nos importa mucho lo que estamos haciendo es que no, o sea, de verdad a veces que no sabía yo con qué iba a pagar, pero nunca en la vida ni corrimos a nadie, ni le bajamos el sueldo a nadie. O sea, los mantuvimos allí y no se crean que no nos generó problemas. Por supuesto que nos generó problemas económicos, muchos, los cuales ya no me quiero acordar. Pero a lo que voy es, yo no tengo problema en ser paciente, en decir, ¿sabes qué? Ni modo, hay que esperar otro año, hay que esperar otros 6 meses, hay que esperar otra X cantidad de tiempo, con tal de que esto funcione después, adelante. Si eso es lo que hay que hacer, ni modo, ¿no? Mi compositor favorito, no tengo un compositor favorito, pero tengo obras favoritas. Digo, El pájaro de fuego de Stravinsky siempre ha sido una de mis favoritas. Los pinos de Roma también me fascina. Muchas cosas de Liszt, obviamente, por la parte del piano, particularmente, ¿no? Todas sus rapsodias húngaras son maravillosas. De Rachmaninoff también hay mil cosas que me fascinan. Y no me quiero meter mucho porque no voy a acabar nunca, pero tengo muchas obras, y compositores que me gustan mucho. Es un universo, ¿no? Y muchas gracias por compartirnos, ¿no? O sea, el Sí. tema musical también como justo, ¿no? Cómo lo has, cómo ha formado parte, ¿no? De esta formación y de tu inspiración y todo esto. Tengo varias, me acaba de llegar una en el chat. Tenía dos aquí, ¿no? Que tenía en línea. Una de ellas me pregunta, es un poco técnica. Me dicen, tengo dudas sobre los procesadores de imágenes y los algoritmos de mejora slash edición de imágenes para Ujú. temas de verificación de documentos, evidencias, etcétera. ¿Qué se puede hacer para evitar falsificación, alteración de deepfakes? ¿Cómo se puede distinguir el falso del verdadero? ¿Se integrarían chips éticos a estos procesadores? Vale, esa es una pregunta un poco complicada desde el punto de vista técnico, pero mira, a ver, ahí te va. O sea, es que uno de los principales problemas que tenemos en la parte de la inteligencia artificial es que la máquina no es consciente de sí misma. O sea, la máquina es muy buena jugando ajedrez, pero no sabe que está jugando ajedrez. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos como seres humanos para poder distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre que la imagen es verdadera o la imagen es falsa, es que somos capaces de salirnos del marco de reglas, por decirlo así, que dominan a la fotografía. O sea, que dominan a esa fotografía en específico. Nos salimos de allí y somos capaces de buscar una razón en un marco diferente, y no me refiero a un marco ético, sino un marco de reglas y de axiomas distinto, que nos permite distinguir cuando una fotografía es falsa o no. El problema es que la computadora no tiene eso. La computadora está delimitada por un cierto marco y por unos ciertos axiomas, en este caso, pues matemáticos y electrónicos o lo que tú quieras. Entonces, no es una cosa sencilla. Lo mejor que yo creo que se puede hacer en ese sentido, y es una respuesta un poco aburrida si quieres, pero lo mejor que se puede hacer en ese sentido y poco innovadora es
seguir entrenando a la computadora, pero con otra serie de imágenes, ¿no? O sea, seguir entrenándola con cosas con donde generalmente la computadora se está confundiendo. Que es muy diferente el no distinguir esas imágenes al problema que ocurre con la desinformación. Ahí sí son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, una cosa es distinguir una imagen falsa y una cosa muy diferente es distinguir que la información que te están pasando es falsa, porque ahí sí es mucho más fácil en el caso de la desinformación para detectar deepfakes de información y todas esas cosas. Sí es mucho más sencillo en el caso de la desinformación distinguirlo desde la parte contextual, ¿no? Y se utilizan, bueno, además otra serie de técnicas. Es más fácil si quieres para la computadora, pero es mucho más difícil para nosotros como seres humanos, porque no sabemos qué creer, ¿no? Pero digamos que son casos diferentes y esa sería un poco mi respuesta. A lo mejor no es del todo satisfactoria, pero no hay demasiado que se pueda hacer por esta parte de los marcos que te decía. Muchas gracias, Pablo. También nos preguntaban más adelante cuál era tu opinión sobre la economía circular y creo que también va de la mano otra pregunta, ¿no? En la que nos dice, ¿no? ¿Qué tanto juegan los principios de Asimov de ética de los robots en el contexto actual? ¿Debería hacerse un marco legal para evitar los problemas que surgirán de una economía basada en inteligencia artificial? ¿Cuál Mira, es? los principios de Asimov, supongo que se refiere a las tres reglas de Asimov, ¿no? Que, bueno, además fue utilizado luego por el mismo Asimov en muchísimos relatos de ciencia ficción que él escribió. Em, la realidad es que yo no he visto que en el día a día se utilicen esos tres principios como para darle ética a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no he visto que se utilicen esos tres principios como para, digo, o sea, si quieres se utilizan en lo general, pero lo que ves no son principios que estés programando en sentido práctico, ¿no? En la computadora de un robot no puede hacerle daño a un ser humano o alguna cosa así. Yo creo que en realidad lo que está un poco sucediendo es que los seres humanos, y es lógico, más bien que los seres humanos estamos implantando nuestra propia visión ética, entre comillas, en los robots o en la inteligencia artificial, muchas veces sin pensarlo mucho. Justamente de Asimov hay un cuento que a mí me gusta mucho que se llama La Última Pregunta, no sé si lo hayan leído, si no, léanlo, pero es justamente un poco de profecía autocumplida, que es lo que está sucediendo ahorita. O sea, ahorita lo que tenemos es una profecía autocumplida donde justamente porque la capacidad de cómputo aumenta tan rápidamente, pero la cuestión del pensamiento filosófico y ético alrededor no aumenta en la misma dimensión o no aumenta en la misma medida, de pronto por eso es que tenemos digamos, estos problemas que se nos presentan de vez en cuando. Entonces, pues no, en el sentido práctico yo no he visto que se use mucho. No sé si valdría la pena intentarlo. A mí me parece que sobre todo antes de preguntarnos que esto de que si la computadora le puede hacer daño a un humano, o más bien de decirle que no le haga daño a un humano, tenemos preguntas más profundas que responder, que qué es como el caso de qué es hacerle daño a una persona. La desinformación es hacerle daño a alguien, sí o no. Y hasta que no tengamos respuestas a esas preguntas, los otros principios van a quedar un poco así como en el limbo, ¿no? Digo, el daño físico es muy claro, pero el daño emocional, el daño psicológico, no son preguntas tan fáciles de responder, ¿no? Entonces, Sin duda, son preguntas que son complejas, ¿no? De dar una respuesta, que se tienen que considerar muchas aristas, ¿no? Para poder justo acercarse a una, ¿no? uh-huh. Muy bien, antes de continuar, veo algunas cámaras encendidas, los quiero invitar a que si, o sea, para invitarlos a que si quieren lanzar una pregunta nos avisen y felices les podemos abrir el micrófono y nos pueden hacer su pregunta, ¿no? Entonces, adelante, si tienen alguna pregunta. Y antes de continuar, voy a tomar una de las, bueno, tienes muchas felicitaciones, Pablo. María de los Ángeles nos dice que eres un excelente ponente, nos habla sobre que pues es muy importante, ¿no? Como seguir apoyando todo este tipo de conversaciones. Y también me preguntan, ¿no? Bueno, surgen muchas oraciones, ¿no? Por ejemplo, entre ellas Jimena de Arismendi nos dice, yo creo que sí pueden reemplazar empleos, justamente la inteligencia artificial, pero siempre habrá una supervisión humana, ¿no? Y bueno, estaba aquí también retomando entre las preguntas, antes de que podamos, o sea, concluir la conversación, ¿no?
nos dicen que cuál es desde, estoy un poquito perdida entre las preguntas, ¿no? Pero también entre lo que nos compartieron en las preguntas, estaba aquí, ya estaba muy importante, ¿no? ¿Deberían otros países seguir la legislación de protección de la información de la Unión Europea y recibir contraprestación por el uso de su información o perfil? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues yo creo que sí, pero digamos adaptado pues a la realidad de cada nación, ¿no? O sea, a mí me parece que un error, y eso no tiene tanto que ver con la tecnología, sino más bien con la parte geopolítica, y yo creo que un error común es que intentemos adoptar, particularmente en Latinoamérica, modelos de otro lado, así como vienen, ¿no? O sea, de órale, pues mételo aquí. Pues no está tan fácil, ¿no? Hay que tropicalizar los modelos y en muchas otras ocasiones a veces hasta vale la pena desarrollar un modelo interno, ¿no? Entonces, pues sí, sí hay que tomar algunas medidas en ese sentido. Y tampoco hay que irse con la finta de pensar que también tampoco hay que irse con la finta de pensar que atrás de eso no hay también intereses económicos válidos o inválidos, eso ya lo pueden ver ustedes, pero la protección de la información pues también tiene un interés en el sentido de que, bueno, si la información se queda aquí conmigo, el que la puede usar soy yo, ¿no? Y ahí obviamente tienes pues, más seguridad y también otras maneras de poder garantizar que los intereses de tu nación o de tu región, ¿no? Se tomen en cuenta. Entonces, pues es diferente, o sea, corto sí, pero hay que tropicalizarlo. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, para finalizar el evento, me encantaría que nos compartieras si tienes alguna recomendación sobre libros o podcast sobre el tema, ¿no? Que conversamos el día de hoy para poder seguir aprendiendo más sobre esto. Pues yo lo que les diría es lean lo que ustedes quieran. Yo sé que es un poco raro, pero lean lo que les interesa. O sea, a lo que voy es, o sea, si la manera de emprender de cada quien es diferente, ¿no? Yo creo que lo más importante es que ustedes se conozcan a sí mismos y digan, esta es la manera en la que yo quiero aprender y esto es lo que a mí me interesa, ¿no? Y esto es lo que yo quiero hacer. Y en ese sentido, nadie, salvo ustedes van a ser los mejores jueces para decidir, pues, qué es lo que ustedes quieren aprender, qué es lo que ustedes quieren hacer y cuál es la visión que ustedes quieren adoptar sobre aquello que quieren aprender, porque a lo que voy es sobre un mismo tema, si a ustedes les interesa, no sé, justamente la inteligencia artificial, la dimensión ética, pues de un lado pueden a alguien que diga, no, es que todo está mal, y del otro lado alguien que diga, no, pues todo está bien, ¿no? Entonces pues lean lo que ustedes quieran. O sea, yo lo que siempre les digo es tengan una mente crítica, eso sí, o sea, todo lo que les entre, incluyendo lo que yo les dije, o sea, todo lo que les entre digan, bueno, en esto sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o este cuate no tiene ni idea de lo que está diciendo, o sí le sabe, o lo que quieran, siempre véanlo con una mente crítica y den rienda suelta a su placer intelectual, ¿no? Y a lo que ustedes quieran, de lo que ustedes quieran aprender. Les prometo que eso es lo que más les va a servir, porque es de lo que se van a acordar, además. Pablo, muchas gracias por el tiempo, por compartirnos justo tu visión. Igual les agradezco muchísimo a todos los asistentes. Les recuerdo que todo este material nosotros lo compartimos dentro de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. De nuevo, Pablo, muchísimas gracias. Esperamos contar contigo en próximas conversaciones y pues nos vemos en los próximos eventos del EPIC. Muchas gracias, Mariana, y gracias a todos. Hasta luego. Okay, gracias. Hasta luego.